La esposa de mi hijo desapareció misteriosamente y una semana después él se casó con una bruja. El día de la ceremonia, ella me encerró en la habitación para que no interfiriera en la boda. Solo hice una publicación en Facebook y 10 minutos después apareció una invitada especial. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Leonor. Tengo 65 años y durante 8 años creí que conocía a mi nuera. Elena llegó a mi vida cuando mi hijo Tomás tenía 32 años. Él la trajo a cenar un viernes por la noche, y recuerdo que llevaba un suéter color mostaza y un ramo de girasoles para mí. Nadie me había traído flores en años. Elena era enfermera en el Hospital Memorial. Trabajaba turnos dobles, llegaba a casa con ojeras, pero siempre sonreía. Los domingos venía a mi casa y cocinábamos juntas. Me enseñó a hacer pan de plátano. Yo le enseñé a bordar. Tomás parecía feliz. Yo estaba feliz. Todo cambió un martes de abril. Ese día llovió durante horas. El tipo de lluvia que hace que las calles se inunden y la gente se quede en casa. Elena salió a las 6 de la mañana para su turno. Le mandé un mensaje a las 9 preguntándole si había llegado bien. No respondió. Pensé que estaba ocupada. A las 2 de la tarde, Tomás me llamó. Su voz sonaba rara, como si estuviera leyendo de un guión. Elena no llegó al hospital, dijo. Nadie la ha visto. Fui a su casa inmediatamente. Tomás estaba sentado en el sofá mirando su teléfono. No lloraba. No temblaba. Solo miraba la pantalla. Le pregunté si había llamado a la policía, a los hospitales, a sus amigas. Me dijo que sí, que ya lo había hecho todo. Pero algo en su tono me incomodó. Era demasiado calmado. La policía vino esa noche. 2 oficiales jóvenes que tomaron notas en libretas pequeñas. Preguntaron si Elena había estado deprimida, si había problemas en el matrimonio, si tenía deudas. Tomás respondió todo con monosílabos. Cuando se fueron, uno de ellos me miró y vi lástima en sus ojos. Entendí que no iban a buscarla realmente. Los primeros 3 días fueron horribles. Imprimí volantes con la foto de Elena. Los pegué en postes, en tiendas, en la entrada del hospital. Llamé a cada número de teléfono en su agenda. Nadie sabía nada. Su hermana vivía en otro estado y me dijo que Elena no la había contactado. Sus compañeras del hospital estaban confundidas. Una de ellas, una mujer mayor llamada Patricia, me dijo algo extraño. Elena había estado nerviosa las últimas semanas. Dijo que sentía que alguien la seguía. Pero cuando Patricia le preguntó más, Elena cambió de tema. Le conté esto a Tomás. Él suspiró y dijo que Elena había estado estresada, que trabajaba demasiado, que probablemente estaba imaginando cosas. Luego añadió algo que me heló la sangre. Tal vez necesitaba espacio. Tal vez se fue porque quería irse. No lo creí. Elena no era así. Pero la policía cerró el caso como abandono voluntario del hogar. Dijeron que una mujer adulta tiene derecho a desaparecer si quiere. No había signos de violencia, no había testigos, no había nada que investigar. Al 4.º día, Tomás dejó de responder mis llamadas. Al 5.º, fui a su casa sin avisar. Toqué el timbre durante 10 minutos. Sé que estaba adentro porque vi movimiento detrás de las cortinas. Finalmente abrió la puerta. Solo una rendija. Tenía el cabello despeinado y olía a cerveza. «Mamá, necesito estar solo», dijo. «Tomás, necesitamos seguir buscando. Podemos contratar a alguien, un investigador privado». Sacudió la cabeza. «No hay nada que buscar». Elena se fue. «Ya está». Cerró la puerta en mi cara. No dormí esa noche. Me quedé despierta mirando las fotos de Elena en mi teléfono. Su sonrisa en la cena de Navidad. Su risa cuando le enseñé a mi gato a dar la pata. Sus ojos cuando me llamaba mamá Leonor. Algo estaba mal. Una madre sabe cuando algo está profundamente mal. Al 7.º día, Tomás publicó algo en Facebook. Era una foto de él con una mujer que no conocía. Ella era más joven que Elena, tal vez 30 años. Cabello negro lacio, labios rojos, uñas largas pintadas del mismo color.
Llevaba un vestido ajustado y estaba pegada a Thomas de una manera que me hizo sentir náuseas. La descripción decía: «Conoce a Vivian, mi futuro». Llamé a Thomas inmediatamente. Esta vez respondió. «¿Qué significa eso?», le pregunté. Mi voz temblaba. «Significa que voy a seguir adelante con mi vida». ¿Seguir adelante? Elena lleva desaparecida una semana. Elena me dejó, mamá. No va a volver. Viviane ha estado ayudándome a superarlo. ¿Ayudándote? Thomas, ¿quién es esta mujer? Trabajamos juntos. Ella entiende por lo que estoy pasando. Algo en su voz era diferente. No era dolor. Era algo frío, mecánico, como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro. Necesito verte, le dije. Estoy ocupado. Thomas. Colgó. 2 días después recibí un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero que resultó ser de Vivian. Hola, Leonor. Soy Vivian. Thomas y yo nos vamos a casar el próximo sábado. Ceremonia pequeña, solo familia cercana. Espero que puedas venir. Leí el mensaje 5 veces. Casarse. Sábado. 12 días después de que Elena desapareciera. Llamé a Thomas. Buzón de voz. Le mandé mensajes. Nada. Fui a su casa. Las cortinas estaban cerradas y nadie abrió. Esa noche, mientras preparaba té en mi cocina, algo me golpeó. Un recuerdo. 2 meses antes, Elena y yo habíamos ido de compras. Ella se probó un vestido verde y cuando se recogió el cabello, vi una marca de nacimiento en su cuello. Una pequeña mancha color café, justo debajo de la oreja izquierda. Le pregunté si alguna vez había pensado en quitársela. Ella se rió y dijo que su abuela tenía la misma marca, que era parte de su historia familiar. Ahora, mirando la foto de Vivian en Facebook, amplié la imagen. Tenía el cabello recogido en un moño alto, y ahí, justo debajo de su oreja izquierda, estaba la misma marca, exactamente en el mismo lugar. Mis manos empezaron a temblar tanto que dejé caer el teléfono. El sábado amaneció gris. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago revuelto. Había pasado toda la noche pensando en esa marca de nacimiento. Podía ser una coincidencia. Tal vez muchas personas tienen marcas similares en el mismo lugar. Pero mi instinto me decía algo diferente. Algo estaba terriblemente mal. Me puse un vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de Thomas y Elena 8 años atrás. No sé por qué elegí ese. Tal vez era mi manera de recordar que alguna vez hubo amor real en esta familia. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 65 años, con ojeras profundas y manos temblorosas. No me reconocía. La ceremonia era a las 11 de la mañana en la iglesia San Miguel, una pequeña capilla en las afueras de la ciudad. Llegué a las 9:30. Quería hablar con Thomas antes de que todo comenzara. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle qué demonios estaba pasando. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo había 3 autos. Uno era el de Thomas. Lo reconocí por la calcomanía de los Yankees en la ventana trasera. Los otros 2 no los conocía. La iglesia era antigua, con paredes de ladrillo rojo y vitrales que proyectaban manchas de color en el suelo de piedra. Empujé la puerta principal. Estaba abierta. Adentro olía a lirios y a humedad. Las bancas estaban vacías, excepto por 2 personas al fondo que acomodaban flores. Caminé por el pasillo central, mis zapatos haciendo eco en el silencio. Busqué a Thomas, pero no lo vi. Leonor. Me di vuelta. Viviane estaba parada en la entrada de un pasillo lateral. Llevaba un vestido blanco ajustado, sin mangas, y su cabello negro caía liso sobre sus hombros. Su maquillaje era perfecto, sus labios del mismo rojo intenso de la foto. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran fríos, calculadores. Me recordaron a los ojos de una serpiente. «Hola», dije. Mi voz sonó más débil de lo que quería. «Necesito hablar con Thomas». Ella sonrió, pero no había calidez en eso. «Thomas está ocupado. Estamos a punto de casarnos, ¿no? ¿Sabes?» «Sí, recibí tu mensaje. Muy repentino, ¿no crees? Cuando sabes que es lo correcto, no tiene sentido esperar». Dio un paso hacia mí, luego otro. Había algo depredador en la forma en que se movía. «Escucha, Leonor»,
dijo bajando la voz. Sé que esto es difícil para ti. Thomas me contó cómo eres, sobreprotectora, controladora. Nunca pensaste que Elena era suficiente para él, ¿verdad? Eso es mentira, dije sintiendo el calor subir a mi cara. Amaba a Elena. Claro que sí. Ella se cruzó de brazos. Por eso has estado llamando a Thomas sin parar, acosándolo, tratando de hacer que se sienta culpable por seguir adelante. Yo no he acosado a nadie. Solo quiero respuestas. Elena desapareció hace menos de 2 semanas y tú. Apareció de la nada. Sí, lo sé. Es lo que todos van a pensar, ¿verdad? Ella inclinó la cabeza, estudiándome. Por eso vas a ser un problema hoy. No entendí lo que quiso decir hasta que vi movimiento detrás de mí. 2 hombres grandes, ambos vestidos con trajes negros baratos, se acercaron desde las bancas del fondo. No los había visto antes. Uno tenía una cicatriz en la mejilla. El otro tenía las manos del tamaño de guantes de béisbol. ¿Qué está pasando?, pregunté dando un paso atrás. Thomas me advirtió que intentarías arruinar este día, dijo Vivian con esa sonrisa fría todavía en su rostro. Dijo que probablemente harías una escena, que gritarías cosas sobre Elena, que tratarías de detener la ceremonia. Yo nunca haría eso. Claro que lo harías. Por eso vamos a asegurarnos de que no tengas la oportunidad. Intenté retroceder, pero los 2 hombres ya estaban detrás de mí. Uno me agarró del brazo. Su agarre era firme pero no violento. Todavía trataba de parecer educado. Señora, venga con nosotros, por favor. Suéltenme, dije intentando zafarme. Thomas, quiero ver a mi hijo. Thomas no quiere verte, dijo Vivian. Ahora vas a ir con estos caballeros y vas a quedarte quieta hasta que la ceremonia termine. Después puedes irte a casa y olvidar que alguna vez tuviste un hijo. Me arrastraron por el pasillo lateral. Traté de gritar, pero uno de los hombres puso su mano sobre mi boca. No fuerte, solo lo suficiente para ahogar el sonido. Me llevaron por un corredor estrecho con paredes de piedra fría. Al final había una puerta de madera vieja con un cerrojo oxidado. La abrieron. Adentro había un cuarto pequeño, tal vez de 3 metros por 3 metros. Cajas apiladas, escobas, productos de limpieza, una ventana alta y pequeña que dejaba entrar un poco de luz gris. Olía a moho y a detergente barato. Me empujaron adentro. No con fuerza, pero suficiente para hacerme tropezar. Caí de rodillas sobre el piso de concreto. El dolor me atravesó las piernas, pero no grité. No les daría esa satisfacción. Vivian apareció en la puerta. Se agachó para quedar a mi nivel, su vestido blanco extendiéndose como un charco a su alrededor. Esto podría haber sido diferente, Leonor, dijo. Si hubieras sido inteligente, si hubieras aceptado que Elena se fue y que Thomas merece ser feliz. Pero no. Tuviste que hacer preguntas. Tuviste que entrometerte. ¿Dónde está Elena?, logré decir. Mi voz sonaba ronca. ¿Qué le hicieron? Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. Elena cometió un error. Pensó que podía escapar. Pensó que alguien la ayudaría. Se inclinó más cerca. Su aliento olía a menta. Tú estás cometiendo el mismo error. Se levantó y salió. La puerta se cerró con un golpe seco. Escuché el cerrojo deslizarse. Luego pasos alejándose. Me quedé arrodillada en el piso por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Luego me levanté, ignorando el dolor en mis rodillas. Probé la puerta, cerrada. Empujé con todo mi peso. No se movió. Golpeé con los puños. ¡Ayuda! ¡Alguien! Nadie respondió. Busqué mi teléfono en mi bolso con manos temblorosas. La pantalla mostraba 20% de batería. Ninguna señal. Moví el teléfono por todo el cuarto tratando de encontrar aunque sea una barra. Nada. Entonces me acordé de la ventana. Arrastré una caja grande debajo de ella y me subí. Mis piernas protestaron, pero me obligué a subir. La ventana estaba sucia y apenas podía ver a través de ella. Daba a un callejón lateral de la iglesia. Vacío. Bajé de la caja y revisé mi teléfono otra vez. 25% ahora. Tal vez el movimiento había ayudado. Todavía no había señal, pero tenía datos móviles.
Una barra débil, pero ahí estaba. Escuché música comenzar en algún lugar lejano. La ceremonia estaba empezando. Los invitados debían estar llegando. Mi hijo estaba a punto de casarse con una mujer que había amenazado a su propia madre. Y yo estaba encerrada en un cuarto de limpieza. Abrí Facebook. Mis manos temblaban tanto que me costó escribir. Borré 3 veces antes de lograr algo coherente. Luego, mientras mis dedos se posaban sobre el botón de publicar, escuché algo. Pasos, del otro lado de la puerta. Se detuvieron. Era la voz de Vivian. Hablaba con alguien, pero no podía escuchar bien. Luego, clara como el cristal, la escuché decir: Elena cometió un error. Tú estás cometiendo el mismo. Y en ese momento supe que lo que fuera que le hubiera pasado a Elena estaba a punto de pasarme a mí. Presioné publicar. Mi publicación decía: estoy encerrada en el depósito de la iglesia San Miguel. Mi hijo se casa hoy con una mujer que apareció días después de que mi nuera desapareciera. Si alguien conoce a Elena Cardoso, enfermera del Hospital Memorial, por favor ayúdenme. Algo está muy mal aquí. Adjunté una foto que había tomado rápidamente del interior del cuarto. Las cajas apiladas, la ventana sucia, cualquier cosa que pudiera probar que no estaba mintiendo. Luego presioné compartir y me quedé mirando la pantalla. 19% de batería. Los primeros 2 minutos no pasó nada. Solo el silencio del cuarto y el sonido distante de la música de órgano filtrándose a través de las paredes. Me senté en el piso frío con la espalda contra la puerta, abrazando mi teléfono como si fuera un salvavidas. Entonces empezaron a llegar las notificaciones. Primero 1, luego 3. Luego tantas que mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Comentarios, compartidos, mensajes privados. La publicación se estaba extendiendo más rápido de lo que jamás imaginé. Nancy Whitmore escribió: Leonor, ¿estás bien? ¿Llamamos a la policía? Robert Chen comentó: conozco esa iglesia, voy para allá ahora mismo. Alguien llamado Jennifer Davis compartió mi publicación con un grupo de madres del vecindario. Luego, ese grupo la compartió en otro. Y otro. Era como ver un incendio extenderse. Pero había un comentario que hizo que mi corazón se detuviera. Era de una mujer cuya foto de perfil mostraba a alguien con cabello oscuro y rizado. Su nombre era Marta Cardoso. ¿Elena Cardoso? ¿La enfermera? Dios mío, esa es mi hermana. Ha estado escondida en mi casa durante una semana. Leonor, ¿dónde estás exactamente? Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el teléfono. Elena estaba viva. Elena estaba viva y escondida. Le respondí inmediatamente con la dirección exacta de la iglesia y la descripción del cuarto donde estaba encerrada. 16% de batería. Afuera, la música cambió. Reconocí la melodía. Era la marcha nupcial. La ceremonia había comenzado oficialmente. Imaginé a Thomas parado en el altar con esa mujer. Imaginé a Vivian caminando por el pasillo con su vestido blanco. Imaginé a los pocos invitados aplaudiendo sin saber la verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje privado de Marta. Voy para allá. Elena viene conmigo. Aguanta, Leonor. Cerré los ojos y dejé salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Pero entonces escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Voces del otro lado de la puerta. Eran voces masculinas, graves y tensas. La señora Vivian dijo que no la dejáramos salir bajo ninguna circunstancia, dijo uno. Sí, pero la gente está empezando a llegar y a hacer preguntas, respondió el otro. Vi a alguien revisando el estacionamiento. Presioné mi oído contra la puerta de madera, tratando de escuchar cada palabra. Mi respiración era tan fuerte que temía que me escucharan. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó el primero. Sobre una publicación en Facebook, algo sobre una mujer encerrada. Hubo un largo silencio. Luego pasos alejándose rápidamente. Uno de ellos acababa de irse, probablemente a decirle a Vivian. El otro se quedó. Podía escuchar su respiración pesada del otro lado de la puerta. Mi teléfono vibró otra vez. 13%. Era otro mensaje de Marta. Estamos a 5 minutos. La policía viene con nosotros. Elena quiere entrar primero.
Dice que tiene algo que decirle a Thomas. Escribí de vuelta con dedos temblorosos. Díganle que tenga cuidado. Vivian es peligrosa. Hay 2 hombres haciendo guardia. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Cada segundo se sentía como una hora. Revisaba mi teléfono obsesivamente. 10%, 9%. Las notificaciones seguían llegando, pero ya no las leía. Solo esperaba. Esperaba escuchar algo, cualquier cosa que me dijera que la ayuda había llegado. Entonces lo escuché. Sirenas. Distantes al principio, luego cada vez más cerca. El sonido cortaba el aire como un cuchillo. La música del órgano se detuvo abruptamente. Escuché gritos ahogados, pasos corriendo por los pasillos de la iglesia. El guardia del otro lado de mi puerta maldijo en voz baja. Sus pasos se alejaron corriendo. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. «Estoy aquí, en el depósito». Más gritos, más pasos, y luego una voz que no había escuchado en casi 2 semanas. «Leonor, ¿estás ahí?» Era Elena. Mi garganta se cerró. No podía hablar. Solo golpeé la puerta otra vez, más fuerte esta vez. Escuché movimiento del otro lado, el sonido de metal contra metal. Alguien estaba forzando el cerrojo. «Espera, vamos a sacarte», gritó otra voz. Masculina, probablemente un oficial. Hubo un golpe fuerte, luego otro. El cerrojo oxidado protestaba, pero no cedía. Me alejé de la puerta, dándoles espacio. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cerrojo se rompió con un crujido. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo me cegó por un segundo. Cuando mis ojos se ajustaron, la vi. Elena estaba parada en el umbral. Llevaba jeans y una sudadera gris con capucha. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo despeinada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Pero sus ojos, esos ojos amables que yo conocía tan bien, estaban llenos de lágrimas. «Mamá Leonor», susurró. Me puse de pie, ignorando el dolor en mis rodillas. Caminé hacia ella y la abracé. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando contra mi hombro. Yo también estaba llorando, pero no me importaba. Estaba viva. Mi nuera estaba viva. «Pensé que estabas muerta», logré decir. «Pensé que te habían». «Casi», susurró ella. «Casi lo logran». Detrás de Elena estaba un oficial de policía joven con una palanca en la mano. Más atrás, una mujer que se parecía a Elena, pero con el cabello más oscuro. Tenía que ser Marta. «Señora, ¿está herida?», preguntó el oficial. Negué con la cabeza. «Estoy bien. Pero mi hijo, la boda, Vivian». Elena se apartó de mí, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Su expresión cambió. La tristeza fue reemplazada por algo más duro. Determinación. Rabia. «Vivian no va a casarse con nadie hoy», dijo Elena. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Porque voy a entrar ahí y voy a decirle a Thomas exactamente qué tipo de monstruo es ella». «Elena, tal vez deberíamos esperar a que llegue más policía», dijo Marta tomando el brazo de su hermana. «Esto podría ser peligroso». «Ya no tengo miedo», respondió Elena. Mirándome directamente a los ojos, añadió: «Él necesita saber la verdad. Y todos esos invitados también». El oficial frunció el ceño. «Señora Cardoso, recomendaría que…». Pero Elena ya estaba caminando hacia el salón principal. Marta y yo la seguimos. El oficial suspiró y habló por su radio, pidiendo refuerzos. Mientras caminábamos por el pasillo de piedra fría, Elena me tomó de la mano. Sus dedos estaban helados. Le apreté la mano, tratando de darle algo de mi calor, de mi fuerza. «Gracias por no rendirte», me susurró. «Gracias por seguir buscándome». No podía hablar, solo asentí. Llegamos a las puertas dobles que daban al salón principal. A través del vidrio esmerilado podía ver sombras moviéndose. La ceremonia todavía estaba en progreso, o tal vez se había detenido por las sirenas. No estaba segura. Elena soltó mi mano. Puso ambas manos en las puertas.
Respiró profundo. Luego las empujó abiertas de par en par. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se volvieron. Thomas estaba parado en el altar junto al sacerdote, su rostro pálido como el papel. Vivian estaba a su lado, su vestido blanco brillando bajo las luces de la iglesia. Su boca se abrió en shock. Y Elena, mi nuera que todos pensaban que había abandonado a su esposo, caminó por ese pasillo como una reina reclamando su trono. «Hola, Thomas», dijo. Su voz resonó en todo el salón. «Lamento llegar tarde a tu boda, pero creo que hay algunas cosas que necesitas saber sobre tu novia». Thomas se quedó completamente inmóvil. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era como ver a alguien que acaba de ver un fantasma. Supongo que, en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba pasando. Elena caminó por el pasillo con pasos medidos. No corría, no vacilaba. Cada paso era deliberado. Los invitados, tal vez 20 personas en total, estaban congelados en sus asientos. Algunos tenían los teléfonos levantados, grabando. Nadie se atrevía a moverse. Vivian recuperó la compostura primero. Su shock inicial se transformó en algo diferente. Rabia. Sus manos se cerraron en puños a los costados. «¿Qué estás haciendo aquí?» Siseo. Su voz era baja, pero todos la escucharon en el silencio absoluto. «Se supone que tú». «¿Se supone que estoy qué?», interrumpió Elena. «¿Muerta? ¿Desaparecida para siempre? Siento decepcionarte». Elena llegó al frente del altar. Se detuvo a solo unos metros de Thomas. Él finalmente encontró su voz. «Elena», susurró. Su rostro había pasado de pálido a casi gris. «Yo pensé. Dijeron que tú». «¿Pensaste qué, Thomas?» Elena inclinó la cabeza. «¿Pensaste que me había ido voluntariamente? ¿O pensaste que el plan había funcionado?» Los murmullos empezaron a extenderse entre los invitados. El sacerdote, un hombre mayor con gafas gruesas, dio un paso atrás del altar como si quisiera desaparecer. «No sé de qué estás hablando», dijo Thomas, pero su voz temblaba. «Tú desapareciste. No respondiste llamadas». «Yo. Desaparecí porque tu novia me drogó», dijo Elena. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Durante 2 meses, Vivian puso algo en mi café cada mañana. Algo que me hacía sentir confundida, somnolienta, paranoica. Vivian soltó una risa aguda y falsa. «Eso es ridículo. Thomas, ella claramente está teniendo algún tipo de crisis». «¿Crisis?», repitió Elena volviéndose hacia ella. «¿Como la crisis que tuve cuando empecé a ver cosas? ¿Cuando me olvidé de conversaciones enteras? ¿Cuando Thomas me dijo que estaba perdiendo la cabeza?» «Porque lo estabas», escupió Vivian. Ella ya no trataba de mantener su compostura. Su máscara estaba cayendo. «Eras débil. Siempre lo fuiste». «Yo no estaba perdiendo la cabeza», dijo Elena. «Estaba siendo envenenada». Miró a los invitados. Vivian trabajaba en la misma compañía farmacéutica que Thomas. Tenía acceso a medicamentos. Benzodiazepinas, específicamente. Drogas que causan confusión, pérdida de memoria, ansiedad. Un murmullo más fuerte recorrió las bancas. Alguien dijo algo sobre llamar a la policía. Otro respondió que ya estaban en camino. Thomas finalmente reaccionó. Se volvió hacia Vivian, sus ojos muy abiertos. «¿Eso es verdad? ¿Tú la drogaste?» Vivian no respondió. Solo lo miró con desprecio. Desprecio puro y cristalino. Elena continuó. «Pasó de drogarme a convencerte de que yo necesitaba ayuda psiquiátrica. ¿Recuerdas esas conversaciones, Thomas? Cuando me decías que tal vez necesitaba ver a alguien. Cuando sugeriste que tal vez sería mejor si pasara un tiempo en una clínica». «Yo solo estaba preocupado por ti», dijo Thomas, pero su voz carecía de convicción. «Estabas preparando el terreno», corrigió Elena, «para que cuando yo desapareciera, todos pensaran que simplemente había tenido un colapso, que me había ido voluntariamente, que era inestable». Me acerqué más, parándome al lado de Elena. Necesitaba estar cerca de ella. Necesitaba que supiera que no estaba sola. Marta hizo lo mismo del otro lado. «El plan era internarme, ¿verdad?», preguntó Elena directamente a Thomas.
una clínica psiquiátrica de larga estancia, y una vez que estuviera ahí, declararme incompetente, tomar control de mi herencia. La herencia. Esa palabra cayó como un yunque. La madre de Elena había fallecido 2 años antes, dejándole una casa valorada en $450,000 y una cuenta de ahorros con otros 200,000. Elena nunca había tocado ese dinero. Decía que quería guardarlo para cuando tuvieran hijos. Thomas negó con la cabeza, pero el movimiento era débil. Eso no es lo que pasó. Entonces dime qué pasó, retó Elena. Dime por qué Vivian tenía una llave de nuestra casa. Dime por qué la vi en nuestra sala una noche, cuando se suponía que estabas trabajando tarde. Dime por qué encontré papeles de transferencia de propiedad escondidos en tu estudio. Cada pregunta era como un golpe. Thomas retrocedió físicamente con cada una. Yo no sabía sobre las drogas, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Vivian dijo que solo estaba ayudando, que tú estabas enferma. ¿Y le creíste?, preguntó Elena. Su voz se quebró por primera vez. ¿Le creíste a ella sobre mí? ¿A tu esposa de 8 años? Thomas no respondió. Eso fue respuesta suficiente. Vivian de repente se movió. Intentó caminar hacia la salida lateral, pero 2 de los invitados, 2 hombres grandes en trajes, se pararon y le bloquearon el paso. Ella se dio vuelta, buscando otra salida. «No vas a ir a ninguna parte», dijo una voz desde la entrada principal. Era el oficial que había abierto mi puerta. Ahora había 3 más con él. Entraron al salón con pasos firmes. Uno de ellos llevaba esposas. «Vivian Harris», dijo el oficial. «Está bajo arresto por intento de secuestro, agresión y conspiración para cometer fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras le leían sus derechos, Vivian finalmente explotó. Gritó. Maldijo. Intentó zafarse cuando le pusieron las esposas. 2 oficiales tuvieron que sujetarla. Todo su barniz de sofisticación se había evaporado. Lo que quedaba era algo feo y desesperado. Esto fue idea de Thomas. Gritó mientras la arrastraban. Él quería el dinero. Yo solo lo estaba ayudando. Thomas se hundió en una de las sillas del altar. Su traje de novio se veía ridículo ahora. Toda la escena era grotesca. Un altar decorado con flores blancas. Un pastel de bodas de 3 niveles esperando en una mesa lateral. Y en el centro, un novio que había conspirado para destruir a su propia esposa. Otro oficial se acercó a Thomas. «Señor Holloway, necesitamos que venga con nosotros para hacer una declaración». Thomas levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos. Vi algo ahí. No era arrepentimiento, era autocompasión. Estaba sintiendo lástima por sí mismo. Incluso ahora, incluso después de todo esto, no podía ver lo que había hecho mal. «Mamá», empezó a decir. «No», lo corté. Mi voz era firme, más firme de lo que había estado en semanas. «Ya no soy tu madre. Un hijo mío no haría esto». Él parpadeó, sorprendido. Pero yo no. Yo lo hice por nosotros, por nuestro futuro. «¿Qué futuro?», escupí. «¿El futuro donde tu esposa estaba encerrada en una institución? ¿El futuro donde le robabas su herencia? ¿Ese futuro?» Thomas abrió la boca, pero no salió nada. El oficial le puso una mano en el hombro. «Señor, ahora». Lo vi levantarse. Lo vi caminar por el pasillo, esposado como Vivian. Algunos de los invitados estaban llorando. Otros seguían grabando con sus teléfonos. El sacerdote se había ido en algún momento sin que nadie se diera cuenta. Elena se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. «Gracias», dijo, «por la publicación, por no dejar de buscar, por creer que algo estaba mal cuando nadie más lo hizo». La abracé otra vez. «Eres mi hija», le susurré. «Siempre lo has sido. Y siempre voy a protegerte». Marta se unió al abrazo. Los 3 nos quedamos ahí, en medio de ese altar vacío, rodeadas de flores que ya no significaban nada. Afuera, las sirenas seguían sonando. Adentro, finalmente había silencio. Pero el silencio no era paz. Todavía no. Porque aunque había encontrado a Elena, aunque la verdad había salido a la luz, yo sabía que esto estaba lejos de terminar.
Había preguntas que necesitaban respuestas. Había consecuencias que enfrentar. Y había una relación madre-hijo que había muerto hoy en este altar. Miré las bancas vacías, las flores blancas, el pastel intacto. Todo había sido una mentira. Y yo había estado a punto de perderlo todo por esa mentira. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena tuvo que dar declaraciones a la policía. Yo también. Nos sentamos en cuartos pequeños y fríos, repitiendo nuestras historias una y otra vez. Cada vez que contaba cómo me habían encerrado, sentía la humillación de nuevo. Cada vez que Elena describía cómo la drogaron, veía sus manos temblar. Thomas contrató al mejor abogado que pudo encontrar con el dinero que le quedaba. Un hombre en un traje gris de $3,000 que hablaba con palabras grandes y prometía que todo era un malentendido, que Thomas había sido manipulado por Vivian, que él era otra víctima. Pero las pruebas contaban una historia diferente. La policía encontró los papeles de transferencia de propiedad en el estudio de Thomas, tal como Elena había dicho. Encontraron mensajes de texto entre Thomas y Vivian que se remontaban a 2 años atrás. Encontraron registros de que Thomas había investigado clínicas psiquiátricas privadas, específicamente las que se especializaban en internamientos de larga duración. Y encontraron algo más, algo que me hizo sentir físicamente enferma cuando me enteré. Thomas había sacado una póliza de seguro de vida a nombre de Elena 6 meses antes. $500,000. Él era el único beneficiario. Cuando la detective me lo contó, me senté en esa silla de plástico duro y no pude moverme por varios minutos. Mi hijo no solo había planeado robar a Elena, había considerado matarla. La detective, una mujer de unos 40 años con cabello corto y ojos cansados, me pasó un vaso de agua. «Señora Holloway, ¿está bien?» «No», dije. Mi voz sonaba lejana incluso para mí. «No estoy bien. Crié a ese hombre. Le enseñé a montar en bicicleta. Vendé sus rodillas raspadas. ¿Cómo no vi esto? A veces las personas que amamos son expertas en esconder quiénes son realmente», dijo ella suavemente. «Especialmente de aquellos que más quieren creer en ellos». 3 semanas después del incidente en la iglesia, recibí una llamada del abogado de Thomas. Me pedía que fuera a visitarlo. Thomas quería hablar conmigo. Quería explicar. Le dije que no. Pero el abogado insistió. Dijo que Thomas estaba devastado, que no estaba comiendo, que había intentado hacerse daño. Jugó cada carta emocional que tenía. Y durante un momento débil, funcionó. Accedí a una visita. Una sola. La cárcel del condado olía a desinfectante y a desesperación. Me hicieron pasar por detectores de metal. Revisaron mi bolso. Me llevaron a una sala con mesas de metal atornilladas al suelo y sillas que chirriaban contra el linóleo manchado. Thomas entró con un guardia. Llevaba un uniforme naranja que le quedaba demasiado grande. Había perdido peso. Tenía barba de varios días. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos de una manera que nunca había visto. Se sentó frente a mí. El guardia se paró cerca, pero nos dio algo de privacidad. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. «Mamá», dijo finalmente. Su voz se quebró. «Lo siento mucho». No respondí. Solo lo miré. Quería ver si había algo real detrás de esas palabras. Algo genuino. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos, continuó. Viviane dijo que solo íbamos a asustar a Elena un poco, hacerla firmar los papeles. Luego nos divorciaríamos y cada quien seguiría su camino. ¿Asustarla?, repetí. La palabra me supo amarga. La drogaste durante meses, planeaste encerrarla, sacaste un seguro de vida sobre ella. Él parpadeó. El seguro fue idea de Vivian. Dijo que era rutinario, que las parejas casadas siempre lo hacían. ¿Y le creíste?, pregunté. Mi voz subió sin quererlo. ¿Le creíste sobre eso también? ¿Igual que le creíste cuando dijo que Elena estaba loca? Thomas bajó la mirada a sus manos. Yo amaba a Elena. Todavía la amo. No, lo corté. No sabes lo que es el amor. El amor no droga. El amor no conspira. El amor no encierra a su propia madre en un cuarto. Eso fue Vivian. Yo no sabía que iba a hacer eso,
¿Pero lo habrías detenido?, pregunté. La pregunta flotó entre nosotros. Si hubieras sabido, ¿realmente la habrías detenido? ¿O habrías dejado que pasara porque era conveniente para ti? Él no respondió. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Me levanté. El guardia se acercó, pensando que la visita había terminado. Thomas se puso de pie también, pánico cruzando su rostro. Mamá, espera, por favor. Necesito que me creas. Yo fui débil. Dejé que Vivian me manipulara. Pero no soy un monstruo. Sigo siendo tu hijo. Me detuve. Lo miré una última vez. Este hombre que había crecido en mi vientre, que había dado sus primeros pasos agarrado de mis dedos, que había llorado en mi hombro cuando su padre nos dejó. Busqué algo de ese niño en su rostro, pero no lo encontré. No, dije calmadamente. Mi hijo murió el día que decidió lastimar a Elena. Tú eres solo un extraño que se parece a él. Su rostro se desmoronó. Mamá, no, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. El guardia me siguió. Detrás de mí escuché a Thomas gritar: «Mamá, por favor, no me dejes. No puedo hacer esto sin ti». No me di vuelta. En el estacionamiento de la cárcel, me senté en mi auto por 20 minutos sin mover el motor. Mis manos temblaban. Mi garganta ardía con lágrimas que no quería dejar salir. Pero finalmente lo hice. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre en el que se había convertido, por todas las señales que debía haber visto y no vi. Cuando finalmente llegué a casa, Elena estaba esperando en mi porche. Se había mudado temporalmente conmigo mientras el caso seguía su curso. Ver su casa, la casa que había compartido con Thomas, era demasiado para ella todavía. «¿Cómo estuvo?», preguntó cuando me vio la cara. «Horrible», admití. Entré y ella me siguió. Sigue culpando a Vivian por todo. Sigue actuando como si él fuera solo una víctima. Elena puso agua para té. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habíamos cocinado juntas tantos domingos. «¿Crees que realmente no se da cuenta de lo que hizo?», preguntó Elena. «¿O solo está mintiendo?». Pensé en eso. Creo que se lo cree. Creo que ha reescrito toda la historia en su cabeza hasta que él es el héroe de su propia tragedia. Elena asintió lentamente. Yo también solía hacer eso. Cuando empezaron las drogas y comencé a sentirme rara, me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que Thomas nunca me haría daño, que yo era el problema. «Tú no eres el problema», dije firmemente. «Nunca lo fuiste. Lo sé ahora». Pero tomó tiempo, y tomó casi perder todo para verlo. Bebimos nuestro té en silencio. Afuera, el sol se estaba poniendo. Las sombras largas cruzaban mi jardín descuidado. «Recibí una llamada de mi abogado hoy», dijo Elena después de un rato. «Vivian se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. 5 años. ¿Y Thomas? Va a juicio. Su abogado piensa que puede conseguir 3 años, tal vez menos con buena conducta, por conspiración y fraude. Los cargos de intento de homicidio no prosperaron porque no pueden probar intención directa. 3 años. Parecía tan poco por todo el daño que había causado. Pero al menos era algo. «¿Cómo te sientes con eso?», pregunté. Elena miró su taza. Vacía. «Eso es lo que siento. Como si todo lo que tuvimos durante 8 años fuera solo eso». «Vacío». «No todo fue vacío», dije. Me miró con lágrimas en los ojos. Lo que tuvimos nosotras fue real. Lo que construimos durante esos domingos de cocina. Eso fue real. Ella sonrió a través de las lágrimas. Sí, eso fue real. Esa noche, antes de dormir, encontré una caja vieja en mi closet. Contenía fotos de Thomas cuando era niño, su primer día de escuela, su graduación, su boda con Elena. Saqué todas las fotos de la caja y las puse sobre mi cama. Miré cada una. Memoricé cada sonrisa. Y luego las guardé todas de nuevo. Cerré la caja. La puse en el estante más alto de mi closet. No las tiré. Pero tampoco iba a mirarlas otra vez pronto. Tal vez nunca. Porque el hijo en esas fotos ya no existía.
y necesitaba dejarlo ir. 6 meses después recibí una carta. Llegó en un sobre blanco con el sello de la prisión estatal. Reconocí la letra de Thomas antes incluso de abrirlo. Mi nombre escrito con su caligrafía descuidada. Leonor Holloway. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre en las manos. Elena estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Sostuve esa carta durante 10 minutos completos, preguntándome si debía abrirla. Finalmente, la rasgué. Adentro había 2 páginas escritas a mano. La letra se veía apurada, desesperada. «Querida mamá», comenzaba. «He intentado escribirte esta carta 20 veces. Nunca sé cómo empezar. Nunca sé qué decir que pueda arreglar lo que rompí». Seguí leyendo. Él hablaba sobre la terapia que estaba tomando en prisión, sobre cómo finalmente estaba empezando a ver las cosas con claridad, sobre cómo se daba cuenta de que había estado viviendo en negación. Usaba todas las palabras correctas: arrepentimiento, responsabilidad, vergüenza. Pero mientras leía, algo dentro de mí permanecía frío. Estas palabras, por perfectas que sonaran, llegaban demasiado tarde. No cambiaban lo que había hecho, no devolvían los meses que Elena había sufrido, no borraban el terror que sentía encerrada en ese cuarto. Al final de la segunda página, escribió: «Sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas encontrar paz. Te amo, mamá. Siempre te amaré. Tu hijo, Tomás». Doblé la carta cuidadosamente. La puse de vuelta en el sobre. Luego me levanté. Caminé hacia la chimenea y la arrojé al fuego que acababa de encender para la tarde fresca. Observé cómo las llamas lamían los bordes del papel, cómo las palabras se ennegrecían y se rizaban, cómo todo se convertía en cenizas. No sentí culpa, no sentí tristeza, solo sentí algo soltarse en mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Cuando Elena llegó a casa esa noche, me encontró en el jardín. Había comenzado a plantar rosas la semana anterior. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. «Te llegó carta de Thomas», dijo. No era una pregunta. Ella sabía. «Sí», respondí sin dejar de cavar. La quemé. Elena se arrodilló a mi lado tomando otra pala. «¿Decía algo importante?» Decía lo que siempre dice, que lo siente, que ha cambiado. Miré las manos de Elena, todavía con marcas leves en las muñecas de donde había estado atada en algún momento. Esas marcas estaban desapareciendo, pero yo todavía las veía. Pero las palabras no cambian lo que hizo. «No», concordó Elena. «No lo hacen. Trabajamos en silencio por un rato, nuestras palas moviendo la tierra oscura. El sol de la tarde caía sobre nosotras, tibio y reconfortante. Había algo sanador en este simple acto de plantar, de crear algo nuevo en tierra que había estado vacía. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Elena después de un tiempo. «A veces todavía lo extraño. No al Thomas que intentó destruirme, sino al hombre que pensé que era, al esposo que creí tener. Ese hombre nunca existió realmente», dije suavemente. «O tal vez existió una vez, pero se perdió en algún lugar del camino. De cualquier forma, se fue. Lo sé. Es solo que a veces el duelo aparece en momentos raros, como cuando huelo su colonia en alguien en el supermercado, o cuando escucho su canción favorita. Está bien estar triste por lo que perdiste», le dije, «incluso si lo que perdiste era una ilusión». Elena asintió. Plantamos 3 rosales más, uno blanco, uno amarillo, uno rojo profundo. Cuando terminamos, nos sentamos en el pasto, nuestras manos sucias, nuestras espaldas adoloridas de una manera satisfactoria. «He estado pensando en algo», dijo Elena. «Quiero volver a mi apellido de soltera. Cardoso. Ya no quiero llevar su nombre. Creo que es una buena idea. Y hay algo más». Ella tomó un respiro profundo. «Quiero adoptar formalmente el apellido Leonor como mi segundo nombre, para honrarte, para recordarme quién realmente me salvó». Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de poder detenerlas.
Elena Leonor Cardoso. Suena perfecto. Ella me abrazó. Nos quedamos así mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Dos mujeres que habían sobrevivido lo impensable, que habían encontrado fuerza en los lugares más oscuros. Los meses siguientes trajeron más cambios. Elena finalmente se sintió lista para vender la casa que había compartido con Thomas. Usó el dinero para hacer el pago inicial de una casa pequeña a solo 2 calles de la mía. Una casa con un jardín donde podía tener sus propios rosales. Yo también hice cambios. Vendí muebles que Thomas me había regalado. Pinté las paredes de colores que siempre me habían gustado, pero que él decía que eran demasiado atrevidos. Comencé a tomar clases de cerámica en el centro comunitario. Hice amigas nuevas que no sabían nada sobre mi pasado y no me juzgaban por mi presente. Un año después de ese día en la iglesia, Elena y yo hicimos una tradición. Cada semana nos reuníamos en la casa de una o la otra y cocinábamos juntas. No era diferente de lo que habíamos hecho durante años, pero ahora tenía un significado diferente. No era obligación familiar, era elección. Una tarde de domingo, mientras hacíamos lasaña, Elena me contó que había empezado a salir con alguien, un maestro de escuela que había conocido en un evento de voluntariado, alguien amable que la hacía reír. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté removiendo la salsa. Aterrada, admitió, pero también esperanzada, como si tal vez pueda tener algo real esta vez. Mereces algo real, le dije, siempre lo has merecido. Ese año también trajo noticias de Thomas. Su juicio había terminado. Recibió 4 años de prisión, un poco más de lo que su abogado había esperado. Vivian ya había cumplido 1 año de su sentencia. Escuché que había intentado contactar a Thomas desde su prisión, pero él se había negado a responder. Me preguntaba a veces si Thomas realmente había cambiado, si la terapia y el tiempo en prisión habían logrado lo que años de crianza no pudieron. Pero esas preguntas se volvieron menos frecuentes con el tiempo, menos importantes, porque yo había aprendido algo crucial en estos meses. No era mi trabajo arreglarlo. Nunca lo fue. Él era un adulto que había tomado sus propias decisiones, y yo era una mujer que había elegido su propia paz. En el 2º aniversario del día en la iglesia, Elena y yo plantamos un árbol pequeño en mi jardín. Un cerezo que florecería cada primavera con flores rosadas. Lo plantamos en el lugar exacto donde antes había solo hierba muerta y tierra descuidada. Mientras compactábamos la tierra alrededor de las raíces, Elena dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado cuando Thomas me traicionó, pero ahora me doy cuenta de que en realidad estaba comenzando. La miré. Esta mujer que había sobrevivido meses de gaslighting, drogas y planes para destruirla. Esta mujer que ahora estaba parada bajo el sol de la tarde, sus manos sucias de tierra, pero su rostro tranquilo. Creo que las dos estábamos comenzando, le dije. Esa noche me senté sola en mi porche con una taza de té. La casa de Elena brillaba con luces cálidas 2 calles abajo. Mi jardín estaba lleno de rosas que yo había plantado. El cerezo nuevo se mecía suavemente con la brisa nocturna. Pensé en la Leonor de hace 2 años, la que se había sentido tan perdida cuando Elena desapareció, la que había sido encerrada y humillada, la que había visto a su hijo arrestado en su propia boda. Esa Leonor había estado rota, pero esta Leonor, la de ahora, no estaba rota. Estaba reconstruida, más fuerte en los lugares donde se había fracturado. Y finalmente, después de 65 años, sabía lo que era ser libre. No libre de dolor. El dolor todavía llegaba en olas a veces, pero libre de la obligación de cargar con las malas decisiones de otros. Libre de sacrificar mi paz por mantener una ilusión de familia. Libre de amar a alguien que había elegido no amarme de vuelta. Y en esa libertad, había encontrado algo mejor que la familia que había perdido. Había encontrado la familia que elegí. Elena no era mi nuera, era mi hija del corazón. La persona que se quedaría no por sangre, sino por amor real. El teléfono sonó. Era Elena. Mamá Leonor, olvidé mi suéter en tu casa.
¿Puedo pasar a recogerlo mañana? Claro, cariño. O puedes quedarte y compartimos postre. Ya voy. Sonreí y colgué. Mientras esperaba, miré las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscureciéndose, y por primera vez en años no sentí ese peso familiar en mi pecho. No sentí esa ansiedad constante esperando el próximo desastre. Solo sentí paz, paz conquistada, paz merecida, paz que nadie podría quitarme otra vez.